En otro tema, fíjense que la oposición, Norman, ha intentado posicionar esta narrativa de que el gobierno de López Obrador es igual o peor de corrupto que los otros gobiernos, que la familia del presidente se aprovecha de los privilegios, que López Obrador es lo que tanto criticó. Yo he dicho que no lo veo así, que yo al contrario, veo unas ganas del presidente de que las cosas sean diferentes. Incluso en su momento le pidió a su hermano Pío López Obrador y a su ex colaborador David León que no se ampararan, que fueran ante las autoridades cuando fueron exhibidos aquellos videos intercambiando sobres con dinero y estas cosas que circuló precisamente Loret de Mola y Latinus. El caso de su hijo igual, dieron la cara, explicaron, ya se desmoronó ese otro escándalo. Bueno, pues reapareció Pío López Obrador, fíjense nada más, para aquellos que dicen que es igual o peor este sexenio, urge, le pide a la Fiscalía General de la República que lo investigue. El hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, aseguró que espera que la Fiscalía General de la República concluya lo más pronto posible la investigación que hay en su contra por los videos revelados en 2020 en los que se le ve recibiendo sobres de dinero de manos del entonces asesor del gobierno de Chiapas, David León. Aseguró que es el primer interesado en que se conozca la verdad y que nunca ha presionado a la Fiscalía General de la República para que se archive la investigación en su contra, porque hay que decirlo, muchos medios hablaban de que Pío López Obrador estaba presionando para que se diera carpetazo a su caso. Bueno, pues reaparece y dice, y cito, si alguien está interesado en que la autoridad investigadora cumpla con su obligación constitucional de investigar y se haga justicia, soy yo. Es su primera declaración por el videoescándalo y dijo que solicitó a la Fiscalía General de la República que no tarde y que se resuelva lo más pronto posible. Pues eso también es lo que le duele a la oposición, estas ganas de transparencia, Norman, o ¿cómo lo ves tú? Fíjate que la transparencia solamente se puede encontrar a través de evidencia. Es decir, no podemos hablar de transparencia, no podemos hablar de resultados, no podemos hablar de eventos no sucedidos cuando todo está en el aire. Afortunadamente, el gobierno del presidente López Obrador tiene constancia muy clara de la evolución que se ha tenido en muchos sentidos. Si nosotros partimos de la parte económica que tanto les duele y que tanto les interesa a grandes grupos de interés en este país, pues podemos también decir que nunca se había cobrado 1.500.000.000.000 de pesos de adeudos atrasados, que nunca se había podido financiar con tan facilidad 500.000 millones de pesos de programas sociales, que nosotros no hemos tenido, a pesar de la pandemia, tropezones como país, en donde salga un presidente a decir, señores, sobre todo a las clases bajas, a las clases populares, apriétense los cinturones, porque eso nos dijeron toda la vida, salían y nos decían, a ver, el pueblo ahora sí se tiene que apretar los cinturones. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ahorrar y vamos a tener que mantener una posición de austeridad, pero para el pueblo, solamente para el pueblo. Nunca se había visto una seguridad económica en la gente más humilde de este país. Nosotros no hemos visto en este país, en este gobierno, a partir de 2018, no hemos visto ningún caso de sobresaltos en las calles, no ha habido saqueos de supermercados, no ha habido absolutamente nada que tenga algo que ver con lo que se había previsto en la parte, es decir, en la fase inicial de este gobierno. Ustedes recordarán que por ahí Loret de Mola y compañía, y le hacía también segunda Felipe Calderón, decían que el peso se iba a ir a 25, 30 pesos, ¿no? Bueno, se ha mantenido en igual o mejores circunstancias que como lo recibió el presidente. Es decir, si nosotros hacemos un análisis de todos y cada uno de los capítulos, por decirlo de alguna manera, de la parte económica, nos vamos a encontrar que nunca estuvo mejor este país. Entonces,
tenemos que ser objetivos, y la objetividad, insisto, descansa en la evidencia. No podemos seguir pensando en los dichos, en el yo pienso, en el yo creo, en el yo juzgo. No, no, no. Ahí están los datos. Si quieren transparencia, ahí está la información. Solamente no se ha tenido un crecimiento en el Producto Interno Bruto, y lo aclaró muy bien el presidente de la República, que esto no significaba desarrollo económico. Eso significaba simplemente un índice que yo alguna vez, recordando lo que había sucedido en el mundo, en Irlanda, en la República de Irlanda, se tuvo un crecimiento del PIB de 23%, de 2.300% en una ocasión. Y eso no repercutió ni en empleos ni en sueldos, ¿no? Lo mismo sucedió en Estados Unidos, que no repercutía en los salarios. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, del ingreso per cápita y nos dicen, es que cada mexicano gana $10,000 al año, pues eso no es cierto, porque la desigualdad que se da en el mundo, y concretamente en México todavía, es que algunos reciben mucho dinero y otros reciben muy poquito. Lo que a mí me da tranquilidad es que la gente más pobre está recibiendo bastante más de lo que recibió en el pasado, como una contribución a sus esfuerzos en la vida. Es decir, como una contribución a una necesaria justicia que hay con la gente más necesitada. Lo vemos en los países del Báltico, en donde los problemas sociales son comunes. Lo vemos en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, etcétera. Pero allá se puede hacer. En Estados Unidos, el presidente Biden puede repartir $6 billones, tirarlos, repartirlos en cheques a toda la población. Pero en México no se le puede dar a un adulto mayor una pequeña cantidad que pueda de alguna forma atemperar la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser objetivos cuando se haga un juicio sobre este gobierno. Nunca tuvimos una presidencia de esta envergadura, nunca tuvimos una presidencia con este éxito popular, y nunca tuvimos a nadie que fuera tan querido y tan apoyado por el pueblo. Esto debe quedar muy claro. Nada es gratis, nada es gratis. El pueblo de México entiende perfectamente bien cuál es su circunstancia y saben qué es lo que está viviendo. Así es, nunca antes tuvimos a un presidente con esta autoridad moral. Y déjame plantearte, querido Miguel Martín, esto que leo, ya que estaba hablando de la relación con Estados Unidos, el querido Norman. La corrupción limita el combate al lavado en México, alertan desde Estados Unidos. Esta visión del imperialismo, del ser los policías del mundo, continúa en Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en el segundo volumen del informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, señala que el combate al lavado en México se ve obstaculizado por la corrupción, la falta de capacidad de investigación y por la carencia de cooperación interinstitucional. Aseguró que aunque las autoridades reconocen el abuso en ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, las respuestas de las fuerzas del orden están limitadas por la corrupción y la falta de capacidad. Sostiene que según la base de datos del Consejo de la Judicatura Federal, en 2018 solamente se presentaron 9 condenas por lavado de dinero, 19 en 2019 y 3 en 2020, lo que demostraría el bajo nivel de persecución contra este delito. Destaca que a estos problemas se han sumado resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han obstaculizado la lucha en contra de ese delito. Nos vamos a comer las uñas, no va a poder dormir el presidente porque Estados Unidos nos está evaluando mal, querido Miguel Martín, en pleno 2022, en pleno siglo XXI. Give me a break, como dicen en inglés. Hasta donde sé, Vicente, creo que eso significa no mamen, pero sí. Básicamente. Bien bajado el balón. Pues sí, ¿sabes qué es lo preocupante? Que esa narrativa está inserta en los medios corporativos y en la industria cultural. O sea, en la industria cultural, pues también nos hacen ver a Estados Unidos como el héroe del mundo.
y en la narrativa de los medios corporativos, pues nos hablan de algunas pomposas organizaciones que tienen nombres igualmente pomposos como Freedom House, de la que te había hablado en otra ocasión, y ese tipo de organizaciones, pues resulta que evalúan, no se sabe con base en qué parámetros, y me refiero en concreto para el caso de México, evalúan qué países son democráticos y qué países no son democráticos. Lo ideal, obviamente, Estados Unidos, según su mapita, está en verde y México está en amarillo, ¿no? Entonces, pues ya nos quemaron, ya nos señalaron como un país donde la democracia pues no se vive plenamente, ¿no? O sea, vale gorro que haya ganado Andrés Manuel con una mayoría apabullante en unas elecciones que fueron transparentes, porque ahí estuvimos cuidándolas, por cierto. Nos volcamos tanto a votar como a cuidarlas. Vale gorro que el presidente, como tú mismo dices, pues esté introduciendo el tema de la moral en estos tiempos en los que pues teníamos regímenes, que son amorales, que son antidemocráticos, que son también anticulturales, igual, porque querían borrarnos todas nuestras culturas primigenias para convertirnos simplemente en consumidores. Entonces, se burlan del presidente, ¿no? Por meter las cuestiones de la moral en la política, ¿no? Porque la política se había vuelto una actividad tan cínica que hablar de moral era de risa, porque ya sabíamos que el ser político pues era carecer de cualquier cualidad humana prácticamente, porque era para llenarse las bolsas. Y pues basados en esto, en toda esta narrativa y en gente que le hace el caldo gordo a Estados Unidos considerándolo una autoridad y que quiere ir a acusar al presidente con Joe Biden, que insta a Joe Biden que le jale las orejas supuestamente a Andrés Manuel, cuando creo que pues lo que le jala las orejas de inicio a Joe Biden pues es su popularidad, que no las tiene todas consigo, pero pues yo creo que parte de la soberanía, no solo se habla ahorita de la soberanía energética, ¿no? Pero creo que tenemos que ponernos muy firmes en esa soberanía a secas para ya quitarnos toda esta narrativa que a mí también igual me escuece, a mí me arde, me causa pues mucho ruido, mucho escozor. El que todavía a estas alturas se ande hablando de Estados Unidos como una autoridad moral y se ande, digamos, tomando en cuenta a este tipo de organizaciones como la que te decía, Freedom House, como organizaciones que tienen de manera unilateral esa calidad o bien, no sé, cualidad moral de juzgar si México está apto para algo o no lo está. Creo que ya basta de toda esta injerencia, ya basta de todas estas evaluaciones unilaterales y pues creo que la forma en la que el presidente se maneja, me refiero en cuanto a la política exterior, pues ya les va dando afortunadamente pie a cada vez menos de este tipo de cuestiones. Ya acabaron los tiempos del comes y te vas. Querido José Alfredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por cierto, advierte campaña contra el Tren Maya por pseudoambientalistas. El presidente advierte campaña contra el Tren Maya por pseudoambientalistas. Señaló que existe una campaña de pseudoambientalistas y sus voceros en contra de la construcción del Tren Maya. Compartió una imagen en donde aparece en un helicóptero sobrevolando la zona donde se construye el Tren Maya, en donde destaca que, contrario a lo que señalan los críticos del proyecto, el impacto será contrarrestado con la siembra del doble de hectáreas afectadas. Dice el presidente, en 1,500 kilómetros del tren solo se impactarán 100 hectáreas, la mayor parte acahuales. Sin embargo, al mismo tiempo se están reforestando 200,000 hectáreas. Indicó que este proyecto también estará acompañado de la siembra de hileras de árboles flor y 3 grandes parques naturales. Se van a crear estos 3 grandes parques naturales en 18,000 hectáreas y en las orillas de las vías se sembrarán hileras de árboles flor como Guayacán, Maculí y Flamboyán, dijo el presidente. Querido José Alfredo, campaña de pseudoambientalistas y sus voceros contra el Tren Maya, cuando el tren está para inaugurarse el próximo año. Sí, pues mira, nomás le ofrezco un dato a toda esa gente que está diciendo ese tipo de cosas. Fíjate que Eduardo López Moreno, director de Investigación y Construcción de Capacidades de ONU Habitat, habla del Tren Maya diciendo que no solamente es un tren, es la oportunidad, él lo ve como la oportunidad
de un reordenamiento ecológico y de un proyecto inclusivo. ¿Por qué? Porque se llegó a un acuerdo entre la ONU, el gobierno y los pueblos originarios, de que el 46% de los empleos que se generen con el Tren Maya, de aquí al término de su construcción, al término a su inauguración, por decirlo de esa manera, el 46% tiene que ser para los pueblos originarios. Entonces, imagínate el orden que se está llevando, se están recolectando cantidades innumerables de vestigios arqueológicos que no se iban a encontrar si no se hacía esta obra. Entonces están haciéndose puentes para el cruce de animales preciosos, para que no tengan ninguna, o sea, totalmente naturados en la parte de arriba, los puentes, además muy anchos, de tal forma que la integración con el medio ambiente va a ser pues casi perfecta, y también pues va a funcionar con energía eléctrica, y además de que va a funcionar con energía eléctrica, va a haber una planta solar para echar a andar el tren. Es decir, además de que va a ser eléctrico, va a haber plantas de energía solar para que funcione el tren con esa energía principalmente, de tal suerte que, bueno, pues quienes digan eso, pues hay que decirles que todo este proyecto está totalmente supervisado por ONU Habitat, y la verdad va a ser un ejemplo de una integración de este plan. Además hay que decirlo, la vía ya estaba, o sea, se va a utilizar una vía que ya existía, salvo una última desviación que se va a hacer, pero la gran mayoría de la ruta, de las siete estaciones, se va a utilizar la vía que ya existía. Es decir, el derecho de vía va a ser exactamente el mismo. Entonces, pues bueno, estas personas que tratan de engañar con este tipo de noticias, pues de preguntarles por qué no dijeron nada cuando el aeropuerto se iba a hacer en el lago de Texcoco, y esa sí iba a ser una catástrofe, ¿no? Entonces, hablaba Norman hace un momento de transparencia y de buen uso de los recursos. Pues tenemos que, gracias al ahorro que se dio por construir, en vez en el lago de Texcoco, el aeropuerto, sino en Santa Lucía, el ahorro que se obtuvo, con ese ahorro prácticamente se está financiando el Tren Maya. Entonces, pues bueno, la verdad es que el Tren Maya es un círculo virtuoso del que nos sentimos mucho orgullo, y estas personas que dicen ese tipo de cosas, pues bueno, como dice el presidente, es porque tienen algún interés oscuro. Debo de admitir que con las premuras totalmente se me fue el rollo, mi querido Norman Pearl,